Hoy jueves 21 de marzo de 2024, continuando con los talleres, los ejercicios académicos, los conversatorios y esta vez como parte del seminario de liderazgo político, hemos invitado una vez más a nuestro amigo Freddy Blanc Sperberg desde la hermana República de Chile, quien va a disertar un rato y nos va a actualizar con lo que ha sucedido en el hermano país en relación con el poder judicial, la anarquía y las consecuencias de la ideología marxista que se pretende enquistar en el continente y que procede con mucha asiduidad. Pues todos los que estamos en esta sala ya conocemos a Freddy, sabemos de sus calidades profesionales, humanas y políticas, y sobra resaltarlo, que es un oficial de la Reserva de las Fuerzas de Carabineros de Chile, que está dedicado a trabajar por la defensa de la democracia y la libertad, que es muy activo en su país en distintos eventos académicos y periodísticos, y que nos ha ilustrado en reiteradas ocasiones. Aquí en la Fundación tenemos varias conferencias. Pues Freddy, usted ya conoce la mecánica, el auditorio, y son personas que lo aprecian y lo apreciamos mucho, y estamos, Gracias, Luis. como le decía Rosita, muy ávidos de escuchar sus comentarios y sus luces que nos pueda coparticipar desde tierras australes acerca de lo que está pasando en todo el continente. Adelante, Freddy, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Rosita, y a todos los que están conectados también, ¿no? Eh, Eduardo Patiño, veo en Eugenio Alarcón, Mario, Bernardo Fuentes, Luis Humberto Pachón, gusto saludarlo también, Luis Carvajal, J. Mendoza, es Eduardo Carrillo. Bueno, eh, el gusto para mí y es inmenso, Luis, Rosita, de poder compartir con ustedes estas cosas porque, como bien decías tú, llevo ya varios años metido en una verdadera batalla en varios frentes acá en Chile y sobre todo en mi región yo no me voy a adjudicar todas las medallas, los triunfos que hemos tenido, pero yo creo que sí hemos logrado golpear a la conciencia ciudadana al punto de que en nuestra región al menos un 75% de las últimas votaciones ha sido de nuestro sector, de derecha, un 75%. Entonces, eso es importantísimo. Acá, por ejemplo, las ideas del señor Boric y toda su brutalidad, acá no en las últimas elecciones no ganaron en ninguna comuna. Mi región tiene 21 comunas, 21 alcaldes y acá no ganaron en ninguna, todas ganamos el sector nuestro. Entonces yo creo que de una u otra manera hemos hecho la pega que le llamamos nosotros, hacemos el trabajo y creo que hemos tenido un buen resultado de todas maneras, eso no se puede negar. Pero bueno, yendo al tema que nos convoca hoy día, queridos amigos, vamos a dar por iniciado de inmediato esto, vamos a entrar en tierra derecha. Ocurre que el tema lo elegí porque toda esta situación que se ha venido presentando en nuestro país desde hace muchas décadas, para mí siempre el Poder Judicial ha tenido la responsabilidad de estas cosas. ¿Y por qué? Porque por su acción o por su inacción deja espacio a la impunidad. Y cuando la impunidad se instala en una sociedad, entonces se pierde lo único que inhibe el actuar del ser humano, que es la consecuencia de sus actos. En ese sentido, entonces, es donde yo adjudico al Poder Judicial, yo diría que más del 90% de todos los desastres que están ocurriendo, no solo acá en mi país, sino que yo creo que en muchos países de Latinoamérica igual. Cuando un poder como el judicial, cuando la justicia no hace su trabajo, no aplica como corresponde, sino que trabaja en base a ideologías, justamente comienza a transformarse todo esto, se empieza a perder el respeto por las consecuencias que tienen los actos de cada uno. Y si no hay consecuencias, entonces aquellas personas que eventualmente son buenas personas, pero ven que hicieron algo, no sé, algo sencillo, y al poco andar, como no tuvo consecuencias, evidentemente va a querer dar un paso más allá. Y luego otro paso y luego otro paso. Hasta que al final nos encontramos con lo peor que puede ocurrir, que es lo que ya tenemos instalado, son los homicidios.
Ustedes ven que los últimos días, no sé si se enteraron ustedes que hoy día está con prisión preventiva el que fuera director general de la Policía de Investigaciones. La más alta autoridad de la Policía de Investigaciones está con prisión preventiva por tener nexos ya reconocidos con un abogado que a su vez tenía nexos con todo el mundo acá que se maneja en el área política, económica, empresarial, eh, judicial, en todos lados. Entonces, y también chocando mucho, influyendo a través de las cortes acá, tanto en el Ministerio Público, que son la instancia más baja, Corte de Apelaciones, la segunda instancia de lo judicial y la Corte Suprema más arriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de una otra manera el Poder Judicial ha venido siendo enquistado desde hace mucho tiempo. Hace muchas décadas atrás el Poder Judicial estaba sujeto a una institución que en ese momento, hasta ese momento, todavía no era tan tóxica y no sé, si hay, hay algún integrante de la masonería en el grupo, me disculpará, yo siempre digo acá la camiseta se la pone el que le cabe nomás, ya que es inocente estas cosas que pase de largo y no se sienta tocado por mi comentario, pero ocurre que hace décadas atrás la masonería estaba muy enquistada en lo que era el Poder Judicial, pero no había tanto efecto que significara una consecuencia grave para los ciudadanos. Y ocurre que con el pasar del tiempo, la masonería también derivó, porque hasta ese momento no era tanto lo político, la tendencia política, la ideología dentro de los integrantes de la masonería. Pero con el pasar de las décadas, luego de los pronunciamientos militares que hubieron en la década, que hubo en la década del 70, también la izquierda comenzó a infiltrar dentro de la masonería y muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos sencillamente vieron que era un círculo no solo de influencia, sino que también se podía transformar en un círculo de poder. Y de hecho lo lograron. Y hoy día están metidos hasta las masas en todo tipo de actividades y entre ellos obviamente se protegen, se apoyan, se ayudan, incluso gente que no tiene ninguna competencia llega a ocupar cargos justamente por las influencias que tiene a través de la masonería y de toda esta corruptela que se ha instalado, entre otras, a través del Poder Judicial. Ocurre que cuando la justicia no aplica, como les decía, todos sienten como que se les sueltan las cadenas, les sueltan las correas y ya deja de ser importante lo que es la moral en todos sus contextos. Hay gente que es inmoral y otras que no tienen moral nomás. Eso va a venir generado por determinado aspecto. Por ejemplo, las personas que son amorales es porque no fueron criadas en ese sentido, no les dieron el espacio para que ellos tomaran la conciencia de lo que era bueno o era malo. Entonces a ellos les importa el mundo de sobrevivencia y la inmediatez, la satisfacción de las necesidades propias, no personales, sus ambiciones. Y aquellos que son inmorales es que en algún momento les fue enseñado, pero con el tiempo lo perdieron. ¿Y por qué? Porque justamente dejaron de percibir los probables castigos. ¿Por qué? Porque vieron que los castigos no iban. Entonces, hace varias décadas ya cuando, bueno, el gobierno militar como otros gobiernos, también tuvieron algunos casos de corrupción que llegaron y se produjo, pero también tuvieron consecuencias. O sea, cuando eran descubiertos tenían consecuencias serias. Esa es una diferencia entre que dicen, no, pues si siempre ha habido corrupción. Sí, de acuerdo, pero antes se castigaba y la diferencia es que ahora no. Y ahí es donde está el problema. Cuando se castigan todas estas cosas, la persona por naturaleza comienza a ponerse el mismo ciertos frenos para no incurrir en el riesgo de ser sancionado. Pero ocurre que con el pasar de los años vino la democracia nuevamente, que según la izquierda recuperaron la democracia y cómo a través de un proceso democrático, o sea, ya existía la democracia, pero le dieron paso a un gobierno civil nomás, nada más que eso, pero ellos manifiestan o manipulan la historia, la acomodan a su propio discurso para poder dar un golpe comunicacional que gracias a Dios se los hemos ido derribando uno a otro todos los bastiones y sus banderas de lucha. Bueno, la cosa es que comenzó con el gobierno civil, ¿ya? Con el gobierno de Patricio Elwin, a presentarse ciertos fenómenos que ya daban luces de lo que se podría venir, como es esto de relativizar las penas, relativizar la edad.
relativizar todo lo que tuviera que ver con la delincuencia, incluso con el terrorismo. O sea, indultaron a terroristas que estaban condenados por el mismo poder judicial, pero los indultaron, ¿por qué? Porque vino un poder civil que gestionó todo esto y obviamente los jueces y los ministros de las cortes por ahí entregaron la oreja, se rindieron al poder civil, al poder político, y en vez de confrontarlos, sencillamente prefirieron trabajar junto a ellos. No importaba mucho que fuera correcto o fuera incorrecto, y esas son las cosas que hemos venido criticando y tirando a la parrilla todas estas cosas, al punto que hoy día hasta muchos periodistas en la televisión abierta están definitivamente castigando mediáticamente todas estas cosas. Bueno, esto se empezó a instalar ya en los años más fuerte con el señor Eduardo Frei, hijo, porque en la década del 60 fue Eduardo Frei Montalva. Después, a mediados de los 90, llega Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y también comienzan una serie de cosas no eran curiosas ya. Definitivamente, siendo demócrata cristiano, yo no confío en los demócratas cristianos porque siempre he tenido la idea de ellos y bueno, ellos han mostrado también esa faceta de que son muy dados a llegar a acuerdos ya en que todos ganan, menos los que votaron por ellos. Todos ganan menos ellos. Y ocurre que el Poder Judicial, tomando conocimiento de cosas irregulares, de irregularidades, que ahora le cambian las palabras y le llaman, por ejemplo, incivilidades a los delitos. Ya no son delitos, no son cosas que la sociedad, no, son incivilidades, ¿no? Entonces yo no tengo claro el concepto ahí, pero de todas maneras me gusta más la palabra delito, creo que es más frontal, es más clara y a todo el mundo le queda clarito de qué estamos hablando. Entonces, llega durante el gobierno de Eduardo Frei, Ruiz Tagle comienza ya a presentarse ciertos síntomas bastante delicados en esto de que por influencia de alguien, de un político o de un empresario, cierta actitud de otra persona quedaba en la penumbra, la investigación se empezaba a postergar, a dilatar, no tomaban la línea investigativa el Ministerio Público como correspondía, los tribunales en ese tiempo, los juzgados, y de ahí ya empezaron a quedar algunos casos sencillamente de lado, dejó de haber un castigo abierto, un repudio que pudiera dar la sociedad a esas cosas y la satisfacción de que fueran sancionadas. Fue quedando atrás. Después, durante el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar, vino un proceso más grave todavía, porque hubo casos de corrupción ya a nivel de gobierno, que se los cuento de inmediato para que vean ustedes. Alguien expone que a las autoridades de gobierno en ciertos niveles les estaba llegando dinero en sobres, no a través de su planilla de sueldo. Según le estoy hablando de un ministro, les hablo de un subsecretario, les hablo de todos esos niveles. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando esto se destapó, el mismo presidente de la República salió con el siguiente discurso: es que como los empleados públicos ganan poco, pagándoles más, evitamos la corrupción, que queden expuestos. O sea, se dan cuenta la brutalidad, cómo confundimos los conceptos. Ya no es el servicio público, sino que al gallo hay que pagarle para que no sea malo, para que no sea una persona mala. Ya lo valórico dejó de estar presente, se dejó de lado así, olímpicamente. Entonces, como ven ustedes, la apreciación de la ciudadanía, la izquierda siempre ha trabajado igual, comienza a manipular el discurso y al final la gente empieza a aceptar cosas tan irregulares como esta. Y el señor Lagos logró imponer esa doctrina de que el funcionario público no era malo que recibiera más lucas para evitar con ellos la corrupción. Resulta que esto al final terminamos con que el Estado nunca dio explicaciones de dónde sacaba la plata y cómo sacaba la plata para entregársela a esos funcionarios públicos, y tampoco quedamos claros de qué forma se resolvía en lo moral esto, sino que quedó establecido que eso prácticamente era una necesidad. O sea, presentaron una aberración económica, entre otras cosas, moral, ética y económica, porque ustedes verán que cómo puedes tú sacar una cantidad de dinero si tú multiplicas, no sé, pues ya $100 que hubiera sido en ese momento, pero $100 multiplicado por una montonera de funcionarios públicos, era una tremenda cantidad de plata. Chile en esos años estaba en un boom económico
que realmente uno levantaba una piedra y saltaban los dólares. Pero eso no quita que de alguna forma, de alguna cuenta corriente, de algún lugar, salió ese dinero en efectivo para repartirlo. Entonces esas cosas no empezaron a corroer todo el sistema. Y entre ellos yo no tengo por qué, no me consta, pero creo que no podemos descartar que el Poder Judicial también haya caído en esto. En esos instantes se produce, todo ese periodo viene lo que se llamó, que viene de la década del 90, se presenta la famosa reforma procesal penal, en la cual gente como yo, que no teníamos presencia política, por el contrario, estábamos metidos en instituciones jerarquizadas donde no teníamos opinión política, pero empezamos a cacarear ya esto de que definitivamente la reforma procesal penal transformaba el sistema judicial en una reforma garantista, o sea, todo a favor del delincuente, nada a favor de las personas buenas, al punto que al delincuente se le pagaba un defensor, un defensor público pagado con los tributos de los ciudadanos, y las víctimas hasta el día de hoy están totalmente desprotegidas. La víctima no tiene acceso a abogado pagado por el Estado, pero el delincuente sí. Entonces, cuando usted es víctima y quiere llevar su caso a un tribunal, tiene que pagar su abogado, aparte del daño que pudo haber recibido usted en lo económico y además en lo emocional, además probablemente otros más no vamos, para que cada uno saque sus conclusiones, podría estar dañado de muchas formas. Entonces, sencillamente dejaron con todas las probabilidades de defensa, toda la exigencia, la imposición de defensa para el delincuente, pero la víctima quedó a su suerte. No hubo más. El Estado no lo apoyó nunca más. Entonces, estimados amigos, nos encontramos que de la noche a la mañana comienza a meterse algo que se llama el Ministerio Público, que además los puestos para esos fiscales, fueron elegidos casi a dedo. Dicen por ahí, no fueron seleccionados, claro, pero en la selección también yo puedo decir este otro. Y ocurre que hubo una gran cantidad de fiscales que venían con ideología de izquierda, pero abierta, eran activistas de izquierda. Ustedes saben que el Poder Judicial o la carrera de abogados allá en su país, Colombia, también tiene que estar pasando esas pellejerías. Yo creo que muchos abogados que son verdaderos activistas, jueces activistas, ministros de las cortes activistas, ellos no tienen ningún empacho en salir alabando el modelo marxista, totalitario, no les interesa a ellos ninguna cosa. Como les digo, hay unos que son amorales y otros son inmorales. Y ahí es donde uno con un poquito que les ojee la vida van a darse cuenta de cuál es cuál en esta cosa. Entonces, estos fiscales, gente muy joven que no tenía idea cómo investigar absolutamente nada, porque nadie les enseñó a investigar. Sencillamente empezaron a actuar, claro, como tenían las policías a su disposición, entonces también las policías de una u otra manera tuvieron que acatar, hasta el día de hoy, en muchas oportunidades, procesos, investigaciones que van cargados políticamente. Y los jueces también resolviendo cargados políticamente. Y eso nos ha traído a lo largo de las últimas 2 décadas una serie de conflictos en que la ciudadanía definitivamente los tiene a ellos en los peores lugares de la evaluación ciudadana. Pero ellos como son operados de la yugular, oye, como que tienen una válvula aquí en el cuello y se cierran el flujo de sangre, entonces no se ponen colorados con nada, con ninguna cosa. Son definitivamente operados de la yugular. Hacen lo que quieren, ¿por qué? Porque tienen el poder para hacerlo. Y ese es el problema, tienen el poder. Está bien que en un proceso, en un sistema republicano, democrático, existan los tres poderes independientes, pero no pueden ser independientes respecto de las consecuencias también de las cosas malas que hacen. Si hay uno de los poderes que está actuando mal, como el ejecutivo, como el legislativo, como el judicial, al menos uno de los otros dos poderes debe estar en condiciones de poder fiscalizar las consecuencias de lo que está haciendo. Porque si bien las resoluciones, como le digo, pueden estar ajustadas a lo que ellos quieren, tienen la autoridad o el poder, llamémosle poder de inmediato nomás a esto, como para tomar ciertas resoluciones, pero si eso no es bueno para la sociedad, entonces esas decisiones no debieran tomarse. Porque esta cosa nosotros también tenemos que tener claro que acá hay
hay conceptos del sentido común. Si el pensamiento crítico no es algo que hayamos inventado nosotros, esto no, es como el hilo negro desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con ese famoso discurso de que los poderes son independientes, han comenzado los abusos, y han comenzado los abusos en los tres poderes del Estado simultáneamente. ¿Por qué? Porque resulta que están todos metidos en la misma basura de la corruptela, todos metidos, y además están metidos con empresarios. Entonces los únicos que están desnudos ante toda esta situación que estamos viviendo hoy son los ciudadanos, son los ciudadanos. Y hay una cosa que ha servido en nuestro país para mantener un discurso transparente, que son justamente los canales de televisión privados que entraron muy fuerte acá y que nos permiten llegar con la verdad hasta el último rincón de Chile. Acá viralizamos todas las cosas, discursos muy potentes como el del diputado Johannes Kaiser, como el del otro diputado Gonzalo Lacarrera, la diputada Gloria Navillán, que es de la zona donde actúa el terrorismo en la región de la Araucanía, discursos de otras personas, filósofos famosos como Vanessa Kaiser o muy influyente como es la Teresa Marinovic. Entonces, también participa Fernando Villegas en estas cosas. Tenemos una infinidad. Y acá, desde la humilde región de Ñuble, también estamos participando nosotros con nuestros videos a todo el país. Entonces, con eso nosotros logramos llegar con la verdad a mucha gente. Y ahí entonces logramos dar la pelea en lo que es el macro de esta cosa. Pero, como les decía en un principio, la prensa pública, algunos periodistas ya se han atrevido a enfrentar esto y lo están sacando casi en la misma forma tan fuerte como lo hacemos nosotros. Al menos en lo transparente, sí. Nosotros a lo mejor usamos términos un poquito más agresivos, no faltos de respeto, pero decimos las cosas un poquito más claras. No quedamos con esa ambigüedad en la exposición y la gente entonces logramos pegar en la emocionalidad, porque la verdad cuando es cruda, tiene que doler, pues, amigos míos. Si yo no puedo andar como el cura en misa, ¿cierto? Hablando del futuro, de que vamos a pasar a una vida mejor. No, si el problema es ahora. Entonces, hoy día le está doliendo a la gente, pero para que reaccione la gente tiene que dolerle también, pues. Entonces, tiene que saber que la cosa está grave. Y, bueno, lo hemos logrado con los últimos procesos que hemos tenido la ocasión de comentarlos en las oportunidades anteriores y hoy día nos encontramos con situaciones tan complejas, fíjense que el Poder Judicial aparece también con una serie de hechos muy negativos. Les reitero que está dentro de los lugares más bajos de la aprobación ciudadana, no superan el 10, el 20%. Entre el Ministerio Público, el Poder Judicial en su global, los ministros de la Corte Suprema están allá abajo en la situación. Entonces, ya ellos saben que la gente sabe que ellos lo están haciendo mal. Y estamos viendo pequeñas luces en varios servicios acá, como es, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que es una institución que es la encargada de fiscalizar los actos administrativos del Estado, a ver si se ajustan a las normas. Y como eso no se ha cumplido en una serie de cosas, la Contraloría hoy día tiene a una montonera de alcaldes procesados, algunos presos, ya definitivamente presos, otros procesados y otros que están siendo investigados, pero no hay día en que en alguna municipalidad o en alguna dependencia del Estado no haya un allanamiento de la policía para incautar los computadores, incautar los teléfonos privados de cada uno, incautar todo aquello que pudiera proporcionar antecedentes para lo que se está investigando. Entonces nosotros vemos con muy buenos ojos, pero todavía, le insisto, es una vela al final de un túnel, pero peor es nada. Peor sería si siguiéramos en la oscuridad. Entonces, la Contraloría está reaccionando. Impuesto interno todavía no despierta, todavía está metida en esta cosa, en el caso del abogado Hermosilla, que les decía yo que era el personaje que tenía una red de operadores por todos lados. El director, el ex director de investigaciones le pasaba información respecto a las investigaciones, los procesos, que oye, mañana van a ir los detectives a allanar tu casa, pasado mañana van a hacer esto, hoy día en la tarde van a hacer esto otro. A ese nivel estábamos.
Y esa información, vamos a ver a cuánta gente se la pasó a este abogado, pero no tengo ninguna duda que ahí también hay narcotraficantes o amigos de los narcotraficantes o beneficiados por los narcotraficantes o algunos que tienen otros intereses también con los narcotraficantes. Y acá una cosa increíble cómo se ha ido sumando, eso que tenían ustedes que nosotros veíamos tan lejano, más incluso que la distancia física, eso ya está metido en nuestro país. Tenemos al Tren de Aragua metido acá y 10.000 bandas más. ¿Por qué? Porque estos pelafustanes transformaron en un país muy atractivo para la gente buena en una verdadera presa para la gente mala, en un objetivo digno de cazar. ¿Por qué? Porque acá nuestras policías funcionaban, que tenían algunos problemas y bueno, y quién no. Que acá, ¿quién de nosotros no carga su propia cruz, estimado televidente? Todos cargamos alguna cruz. Bueno, si lo importante de esta cosa es que esas cruces que cargamos, ¿dónde está la diferencia con ellos? Que nosotros esas cruces por lo general las cargamos como consecuencia de un acto que no fue premeditado. Nosotros no somos malos, metimos la pata y tuvo mala consecuencia y cargamos con las consecuencias de lo que pudimos haber originado, pero nosotros nos arrepentimos. Ellos no tienen esa capacidad de arrepentimiento por lo que le decía. O son inmorales o no tienen moral sencillamente. Entonces, acá el tema del Poder Judicial ha caído tan bajo que hoy día se tiene claramente determinado cuáles jueces son comunistas abiertamente y cuáles se guardan su silencio nomás. ¿Por qué? Porque si no pierden sus prebendas, sin ser comunistas, pero no reaccionan. Entonces la ciudadanía está gritando y está gritando fuerte. Y lo estamos haciendo también en el Congreso. Y ya todas estas camarillas que habían comienzan de cierta forma a disgregarse. ¿Por qué? Porque cada vez que sale una noticia grande, se quedan mirando entre todos. Y yo creo que cuando se pegan la mirada dos tipos así, la pregunta que se están haciendo sin hacerla es, ¿nos irá a acusar a nosotros? Eso es lo que deben estar pensando, porque resulta que este otro gallo, como se relacionaba con todos y ahora lo tienen preso, lo están interrogando, ya empiezan a caer uno tras otro aquellos con los que tuvieron contacto. Y dentro de los que tuvieron contacto, este señor Hermosilla, aparte del Poder Judicial, ¿cierto? Había políticos del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, desde ahí ya definitivamente hay una claridad de que el hombre estaba metido hasta las masas, asesoraba en el Ministerio del Interior y era muy amigo del que fue el brazo derecho de Sebastián Piñera, el ministro Chadwick, que hoy día yo espero que salga a dar alguna explicación al respecto y si no, que espere sentado que lo citen a declarar al tribunal también. Porque esas cosas, esa información que transitó por sus manos, no debió haber venido ni de ahí y además vamos a ver a dónde la envió. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Mire, los fiscales ordenan diligencias, algunos fiscales, poquitos, ordenan diligencias que son vitales para esclarecer hechos que involucran a políticos, autoridades del país. Y ocurre que va investigaciones o va carabineros y toma toda llega, allana en el lugar, toman los computadores, los teléfonos y todo lo que y se lo llevan. Pero resulta que empiezan a saltar cosas. Y curiosamente ahora viene el gobierno comunista y toman entonces al director general de investigaciones y lo procesan por cosas así. Entonces acá perfectamente podríamos nosotros entrar a especular que es con esa actitud a lo mejor pretenden dar un escarmiento a todo el personal de la Policía de Investigaciones, porque ocurre, estimados amigos, que este señor Hermosilla, que es el nombre del abogado, como decía, tenía contactos con el director de investigaciones, pero el director de investigaciones no tenía la investigación. Habían detectives que llevaban esa investigación junto con el Ministerio Público, con el fiscal. Entonces, si ustedes empiezan a hilar más delgado o más profundo, se van a encontrar con que el director de investigaciones es la punta del iceberg. Detrás de él hay toda una institución que podría estar eventualmente en manos de gente incorrecta, porque yo no voy a responsabilizar a todos estos muchachos, los detectives, hay muchos cabros buenos, hay gente muy buena que intenta ser profesional, pero están metidos en malas manos, están en malas manos ellos. Entonces, si le dan una orden y de cierta forma está sujeta a un cierto grado de corrección jurídica, los tipos la van a cumplir. Y en otros casos le dan una orden que a lo mejor no está tan claro que sea jurídicamente correcto, ya las normas se pasan a llevar, pero es el jefe que te está dando la orden.
y tú lo que menos esperas es que tu jefe sea un delincuente más, porque eso es lo que ha pasado acá, y un delincuente que ha afectado los procesos investigativos, eso ya está totalmente claro con esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que empiezan a reventar así los cohetes con personajes importantes, pero todavía el Poder Judicial falta la parte que cierra el círculo, estimados, que es la sanción. ¿Se dan cuenta? Porque en los casos anteriores, como les decía, claro, se sabían cosas, pero no los sancionaban. Por ejemplo, tipos que actuaron en los casos de Penta, por ahí, si buscan ustedes Penta, caso Penta en Chile, se van a dar cuenta ahí. Unos empresarios mojando, coimeando, entregando dinero a gente a cambio de, fueron condenados a dos clases de ética. Personas mayores de 65 los dos clases de ética. Con eso lo sancionó el Poder Judicial. ¿Se dan cuenta dónde llega la aberración de todas estas cosas? Entonces, esas son las situaciones que le digo yo, ahora esperamos las sanciones, las sanciones. Y ocurre que como también están cargados en la mano hacia la izquierda, obviamente que los involucrados de derecha son mucho más mediáticamente expuestos que los involucrados de izquierda. Los involucrados de izquierda se pueden haber comido a tu mamá pedacito y no estaban en un asado nomás, punto. Los pillaron en un asado, pero no dicen que se estaban comiendo a tu mamá. Pero uno de derecha no hay esas cosas que iba pasando por ahí, al tiro lo involucran, no, que también una cámara captó a fulano de tal cuando iba pasando por ahí, entonces también, ya, listo, basta que pongan ahí ese título que ha ocurrido todas estas veces, amigos, todas estas veces. Personas que no tienen nada que ver, pero por el solo hecho de ser de derecha, entonces los involucran en cosas. También dentro de la derecha está la pelotera, les diré. Hay un desastre en eso y ahí no hay nada que hacer. Desgraciadamente está todo el mundo sucio. Como decía Milei, como dice Milei, la casta está tan enraizada en los poderes de nuestros países, porque Chile no es una excepción en esto, que limpiar esto va a ser muy caro, doloroso, va a ser caro y doloroso. Pero comienzan a darse ciertas luces, hemos logrado inclinar la balanza en nuestro querido país, la balanza hacia la derecha, a que la gente a través del pensamiento crítico, eh, sí, sí, Eduardo, está politizado definitivamente. El problema es quién les prohíbe, como dices tú. Se debe proponer, pero ¿quién les prohíbe? El Parlamento solamente tiene injerencia desde cierto nivel hacia arriba, desde los ministros de la Corte hacia arriba tiene el Parlamento la autoridad para sancionar, para investigar, pero de ahí para abajo la Fiscalía, los jueces no, están en otra instancia, están dentro de la jurisdicción del Poder Judicial, o sea, Poder Judicial y todo es una pirámide, pero el Parlamento toma de aquí hacia arriba, para abajo no puede ver, de ahí para abajo toma los de arriba, y ahí es donde hay un problema, que ellos mismos se reciclan en sus basuras, o sea, yo estoy acá arriba y quiero tener alguien que me maneje más abajo, entonces yo apadrino a uno de abajo o a varios de abajo y listo, los tengo listos. Después, cuando yo ya esté en otro cargo, estos van a estar acá arriba y van a hacer mi servicio. Entonces, hemos visto nosotros cómo hemos podido ir cambiando la mentalidad a través de reiterar, de enviar mensajes. Las redes privadas son importantes, pero hay que atreverse, estimados. Hay que atreverse a dar el salto de fe en esta cosa. Hay que ir a la televisión, hay que hacer videos. Si alguien tiene no sé, la aprehensión de que lo puedan castigar. Ustedes tienen un terrorismo mucho más desatado que nosotros acá, pero ocurre que acá ya con el tren de Aragua y todo estamos casi todos columpiándonos en el mismo alambre, no hay mucha diferencia. Pero si no se atreven ustedes, que son los cabezas de serie en estas cosas, a sacar la voz, a hablar las verdades, y acá no se trata de entrar a atacar a nadie, sino que de establecer una verdad en la sociedad. ¿Para qué? Para derrumbar el discurso mentiroso de la izquierda. Y nosotros lo hemos logrado. Hemos logrado salir adelante con todo eso. Y ahí está que nuestros ciudadanos en las últimas votaciones, fíjense, de las constituciones, la primera, que era algo aberrante de una izquierda pero recalcitrante, sencillamente fue rechazada con una inmensa mayoría. Ese tema lo conversamos en un programa anterior. Y en el siguiente proceso, que ahí fue la derecha la que propició un nuevo proceso constituyente, yendo contra toda la lógica de sus votantes, pasaron a llevar la decisión de sus votantes, de sus representados,
Y ellos fueron a entregar de nuevo nuestro cogote, nuestro cuello, ante un gobierno marxista para un segundo proceso constituyente. Gracias a Dios, ahí se conformó una gran mayoría. La gran mayoría votó por los candidatos republicanos, que eran los más a la derecha en ese momento. Tuvimos casi la mitad de los electos fueron del Partido Republicano, de una derecha más bien dura. Pero ¿qué ocurrió en el proceso ese? Por ese concepto de amiguismo, de que no te consideren lo suficientemente duro o extremadamente duro, entonces el Partido Republicano ya bajó algunas cosas y permitió que en el proyecto constitucional nuevo vinieran algunas cosas que al resto de los republicanos que votaron o de la gente que votó por ellos no les gustó. Entonces ocurrió algo que yo había predicho, que si la constitución no venía definitivamente con fuerza, sino que salía ambigua, iba a ganar de nuevo el rechazo, pero ahora porque la derecha dura con la izquierda dura iban a votar en contra. Si antes estaba la izquierda dura sola, perdió con un tercio, el centro más la derecha dura hicieron 2/3 y se rechazó lo anterior. En el segundo proceso se dividió el centro con la derecha, quedó el centro solo y definitivamente ganó la derecha dura con la izquierda dura. Uno porque consideraron que era muy poco y lo otro porque consideraron que era muy mucho. Entonces, no se le permitió de nuevo modificar y sigue vigente la Constitución de 1980, a pesar de que tenga muchas modificaciones, pero sigue vigente la Constitución de 1980, la que fue escrita por el general Augusto Pinochet. Y gracias a esa normativa y al trabajo fuerte de algunos de los diputados que han pegado el grito en el cielo y han descubierto todos estos cobardes lo que se supone que fueron votados porque eran de derecha, pero apoyan ideas de la izquierda progresista y otras basuras que no tienen ninguna relación con el sentido común. Entonces, gracias a la labor de ellos, algunos han logrado ponerse de acuerdo para frenar toda esta brutalidad de los avances de la izquierda totalitaria. Y hoy día el gobierno está con la aprobación del presidente Boric, hoy día está en un 30, oscila entre un 28, un 32%, y eso es lo que ha tenido la izquierda históricamente en Chile, y yo no tengo duda que en otros países anda muy similar, no pasan de ser un tercio, pero estos tipos han metido tanto su doctrina, no su doctrina, sus simpatizantes lo han metido tanto que dominan el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, las instituciones públicas las tienen, pero todas capturadas. Y eso cohíbe a mucha gente que por no perder sus puestos, muchos están en puestos importantes, por no perder esos puestos, entonces prefieren marchar junto a ellos antes que marchar junto a la verdad y a la dignidad y a la capacidad de los ciudadanos de respetar la libertad, su fe, sus creencias, su tierra, sus tradiciones, su familia, su educación. Entonces, nos encontramos hoy día enfrentados a un poder judicial que todos estamos mirándolo y presionándolo para que tome las decisiones correctas. Va a costar mucho en todo caso, porque ellos ideológicamente van a seguir marcando pauta, pero saben que es muy probable que venga un gobierno de derecha donde ellos definitivamente van a quedar fuera de juego con esta cosa. Porque si bien es cierto, el Poder Judicial tiene las atribuciones, digamos, de sancionar lo que es en la parte punitiva en cada uno de los países, pero también ellos no pueden olvidar que hay un poder legislativo que también puede modificar leyes y quitarle esos poderes a ellos. Muchas de las atribuciones que tienen, entre otras esta cuestión de que los jueces puedan resolver como se les da la gana las cosas y sancionar definitivamente a aquellos jueces que están definitivamente fallando contra los intereses de la sociedad y a favor de los delincuentes, como anunció el presidente Noboa en Ecuador, que dijo bien claro, aquí los jueces y los fiscales que trabajen con los delincuentes van a tener las mismas consecuencias que los delincuentes. Y con eso se acaba la cosa, porque a ellos no se les está pidiendo ningún milagro, se les está pidiendo que hagan su trabajo y lo primero que es sancionar a los malos para proteger a la sociedad a la que se deben. Entonces, estamos embarcados en eso, hemos dado una gran pelea, vienen procesos bien complejos ahora, el gobierno está bien acorralado, como les decía, un 28, un 30% del presidente, de ahí no va a bajar, aunque cometa las barbaridades más grandes, es imposible que baje más porque hay un grupo que está metido ahí amoral, inmoral, y ellos no cambian. Ideológicamente educados, entonces ellos
no trabajan con argumentos, es imposible cambiarlos, por lo tanto no debemos nosotros desgastarnos en ir a convencer una muralla de que se corra un poquito más allá, eso no lo va a hacer. Entonces, sencillamente, nosotros tenemos que trabajar en que aquella gente buena que ha estado equivocada, ahí tenemos que poner los puntos, estimados. Esa gente que todavía confía, que quiere su familia, Colombia, yo sé que es un país muy conservador, es muy cristiano, tiene tradiciones, algunas curiosas en algunas ceremonias por ahí, pero en general el pueblo colombiano es muy creyente y yo creo que tienen el espacio como para entrar, pero para eso tienen que haber voces colombianas que se atrevan a sacar la verdad y nada más que la verdad. La cosa es que ustedes saquen un discurso que no pueda ser rebatido, que no pueda ser rebatido. ¿Por qué? Porque al comunista hay dos cosas que no se le dan, que son los números azules, aunque a ellos les encanta el rojo, les da todo rojo, pero los números azules cuando sacan las cuentas ellos no les da nunca. De matemáticas no lo sé, no son buenos en eso. Y lo segundo es el argumento. Ellos no tienen argumento. Ellos, ¿por qué terminan siempre violentos con alguien cuando entran en un debate? Porque no tienen argumentos para rebatir. Ellos, como están ideológicamente criados, formados ideológicamente, no saben manejar el pensamiento crítico, el sentido común, por lo tanto no van a explorar la visión de los demás, sino que se concentran en la de ellos. Por algo, cuando tú vas a conversar con ellos y entras en algún conflicto, si no lo manejas tú por el lado amable, como le llamo yo, no entrando en ataque, sino que tratando de sacarle esa capacidad de pensamiento crítico, ellos terminan por lo general llamándote facho, nazi, asesino, abusador de los pobres, explotador, todas esas cosas, violador y una serie de barbaridades. Pero ellos, cuando se les acaban esas palabras, se les acaba de nuevo el argumento, o sea, cómo responder, y entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Van a buscar una piedra, porque esa es la siguiente etapa de la falta de argumento. Rosita, me gustaría ofrecer la palabra yo para que podamos interactuar un poquito ahí si alguien tiene alguna duda sobre alguno de los puntos, quisieran ampliar algo más, porque también hay noticias que a lo mejor podríamos conversar de acá lo que está ocurriendo, pero me interesan sus inquietudes. Sí, Sí, por supuesto, Freddy. Bien sabes que entramos, si ya das por terminada tu charla, entramos al segmento de preguntas y tenemos al señor coronel Eugenio Larcón, moderador de la sala, que otorga la palabra a quien levante la mano y le da 2 minutos para que te haga una pregunta muy concreta respecto justamente de todas las cosas que nos has comentado. Entonces, mi coronel Alarcón, eh, bien puede mirar quién tiene la mano levantada. Yo en este momento la voy a levantar porque sí me interesa mucho preguntarte, Freddy, ¿cómo es la situación del sistema educativo en Chile? Aquí en Colombia tenemos muy serios problemas educativos porque se apoderaron del Ministerio de Educación y un grupo que es realmente un sindicato, los docentes de la educación oficial, han arruinado la vida de varias generaciones de niños porque los adoctrinaron, no hicieron su trabajo de enseñanza y fácilmente modifican todos los currículos. ¿Cómo es esa situación en Chile? Está bastante crítico también, Rosita. Fíjate que ayer o antes de ayer salió ya otra noticia más, esto, que en un colegio en el norte a chicos de quinto básico, que más o menos eso equivale a unos 8 o 9 años de edad, haciéndole clase de educación sexual, haciéndole preguntas que los niños no entendían realmente, preguntándoles si habían tenido sexo, si sabían usar los preservativos, si habían tenido sexo oral y eso, disculpen lo fuerte, pero eso es lo que les hicieron preguntas a los niños. Los niños llegaron asustados a su casa porque entre que no entendían ninguna cosa de lo que pasaba, pero ¿qué pasó? Que hubo una reacción de la ciudadanía. Entonces, hoy día ese caso es probable que le cueste el puesto al ministro de Educación, porque ya el año pasado habían saltado casos aquí en una ciudad cercana a Chillán, Talcahuano, también de, de, de vulneración de los derechos del niño, porque acá la ley, como sigue vigente, y esto mira la relación que tiene, como sigue vigente la constitución anterior, ¿ya? Entonces
esta gente tiene prohibido por la Constitución meterse en ese tipo de adoctrinamiento, y ellos vulneraron la Constitución. El problema es que si no actúa el Ministerio Público de oficio y empieza a castigar, estas cosas siguen, pero la ciudadanía las está destapando. Y ahora ya salieron con un segundo caso y hay un poquito de más efervescencia en la zona norte porque los padres están reaccionando. Y acá en Ñuble, ¿cómo he reaccionado yo con eso? Yo en las radios que voy, le comento por radio que los apoderados que se enfrenten a una situación de vulneración de los derechos del niño que todavía están vigentes en la Constitución nuestra, están ahí, eso no ha cambiado por ley. Entonces, lo que hace el ministerio a través de todo este adoctrinamiento sexual que quieren llevar a los niños a un verdadero degeneramiento, es inconstitucional. Entonces, yo les digo, aquel que tenga algún reclamo que hacer y no sepa cómo hacerlo, tome contacto conmigo y yo lo voy a direccionar, yo les voy a facilitar un abogado para que interpongamos un recurso de protección y mandemos a todos estos profesores a la cárcel, a todos los que estén involucrados a la cárcel porque se están pasando la Constitución de largo y están cayendo en temas delictuales. Así es que acá en Ñuble, gracias a Dios, todavía no hemos tenido casos como eso. No dudo que en alguna oportunidad hayan podido estar intentando meterlo, pero meter esos temas, pero ocurre que definitivamente hemos estado destapando estos casos y haciéndolos muy visibles. Así es que, como te digo, este caso que está hoy día en Antofagasta, si no le cuesta el cogote al ministro, al menos le va a costar al CEREMI, al secretario regional ministerial, a la autoridad política del gobierno que tiene que ver con la parte de educación en esa zona norte. Así es que estamos reaccionando a eso, Rosita, pero está bien crítica, pero estamos poniéndole pecho a las balas y reaccionando. Muchísimas gracias. Gracias, mi capitán. Vamos entonces a darle la palabra, mi capitán, buenas noches. Vamos a darle la palabra a mi coronel Iván González, quien ha levantado la mano para intervenir. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues yo encantado con esta cátedra de sabiduría y tino y buena lógica, gracias a la tecnología. Y además, pues poder disfrutarla aquí en la intimidad del hogar con canela, tabaco y ron, como dice la canción. Sí. Pues mi coronel, perdón, mi capitán. Resulta que usted está casi que describiendo en forma como si usted estuviera aquí en Colombia, lo que está sucediendo, nos está sucediendo acá, idéntico a lo de ustedes, como el socialismo ha cooptado a la justicia, al legislativo, al ejecutivo, a la administración pública, a la educación de los niños, como ya ustedes lo acaban de hablar, y de muchos jóvenes universitarios. Las universidades están plagadas de eso, de adoctrinamiento socialista. Pero dentro de ese proceso surgió aquí una propuesta socialista, lógicamente, de que se nos aplicara a los militares el concepto de la justicia llamada justicia por contexto. Y a nosotros nos pareció muy peligroso porque en eso estaba direccionado en forma muy evidente a juzgar, y a juzgar especialmente a los militares activos y retirados, bajo la presunción del delito, no de la verificación, no de la comprobación, sino bajo aquellas ambigüedades tan nebulosas como el tal vez, quizás, probablemente. Es que usted, como usted lo menciona, si pasa por ahí cerca, lo involucra. Sí. Entonces, de esa manera todos somos culpables, porque está basado en la mala fe y no en la verificación exacta de algún delito, la comprobación. No sé si a ustedes les haya sucedido eso, tal vez no denominándolo con este mismo término, pero sí en forma ideológica y analítica. Pero eso es una justicia realmente perversa, porque cualquier cosa con una buena argumentación y una habilidad dialéctica, y quizás llamémosla analítica, pero analítica distorsionada, todos estamos convertidos en delincuentes, de tal manera que
¿cuál es su idea o cuál es su apreciación sobre esto que nos ha pasado en Colombia? Como decía usted, mi coronel, son copias de esto, pero no puede ser diferente porque estos tipos como trabajan por ideología y la ideología la traen de otros lados que les fue inculcado a todos y cada uno de ellos, van a reaccionar igual. Pero eso también es una debilidad y eso es lo que debemos aprovechar nosotros. ¿Por qué? Porque las realidades como países, nosotros tenemos orígenes comunes en España y cultura, ¿cierto? Judeocristiana y otros principios de la sociedad occidental. Eso es cierto, pero resulta que la identidad de los pueblos es particular. Y eso es lo que hace del nacionalismo, que digo yo, algo tan bonito, que nos da una identidad propia, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo ver bailar los guasos acá en Chile, bailando cueca, que bailando la música colombiana con sus bailes, sus vestidos muy llamativos, todas esas cosas. Eso es lo que hace bonito que exista el nacionalismo, que estos comunistas descerebrados tratan de borrar de la faz de la tierra, pretenden hacernos a todos iguales, entre otras cosas iguales en lo pobres, ignorantes y hambrientos. Pero lo que decía usted, claro, acá también han ocurrido esas cosas, porque como le digo, es una doctrina general para ellos. ¿Por qué atacan siempre a las Fuerzas Armadas, mi coronel? Porque ocurre que en todos los países las Fuerzas Armadas van a ser siempre la última reserva moral de la sociedad. ¿Por qué? Porque la formación de los chicos, esos que los toman en una etapa muy temprana de sus vidas, o sea, terminan, ¿cierto?, la enseñanza media, que se llama acá, y pasan de inmediato 17, 18 años, llegan a un instituto militar, policial, ¿me entiende? Pero donde se le inculcan valores, se le inculcan tradiciones, se le inculca el amor a la patria, a la bandera, se le enseña incluso a emocionarse con esas cosas. Yo lo digo porque yo lo viví, ustedes también lo vivieron. ¿Quién no se emocionó de los presentes acá? ¿Quién no se ha emocionado alguna vez cantando el himno nacional, mirando la bandera flameando o llorando por un amigo, por un colega que fue asesinado, que está muerto, que lo mataron? ¿Quién de nosotros no ha llorado en esas cosas? Bueno, en esas situaciones y en muchas más. A nosotros nos formaron para ser sensibles con toda la sociedad, pero también nos enseñaron a tomar decisiones férreas en las cosas que valóricamente estuvieran respaldadas. Y por eso esta gente detesta a las Fuerzas Armadas que tienen los orígenes como los nuestros, porque el ejército colombiano, la policía colombiana tienen mucha más relación que muchas policías de otros países de América Latina. Tenemos un origen muy similar, una disciplina, un concepto de entrega, de sacrificio, ustedes con una lucha casi eterna ya, porque yo creo que ustedes prácticamente nacieron con el terrorismo en Colombia, entonces han vivido toda su vida, han vivido estas situaciones que acá en mi país eso no lo tuvimos en una etapa, pero bajo otras condiciones acá en el gobierno de Salvador Allende y posteriormente en el gobierno militar. Pero después esto fue un oasis para muchos, no solo para los chilenos, sino que también para otros de otros países que emigraron hacia acá, gente buena, como decía yo, se hizo atractivo Chile para la gente buena. Pero ocurre que justamente por esa formación de las instituciones, entonces la izquierda quiere destruirla. Quiere destruir todas las instituciones que tengan formaciones valóricas, porque eso a ellos no les sirve. A ellos no les sirve una persona que sea capaz de analizar una situación y a través del pensamiento crítico sacar sus propias conclusiones. Eso no les sirve, porque alguien que piensa no está alineado con la doctrina del partido, que es cumplir órdenes nomás. A ellos solo les interesa, todos los demás para ellos son vulgares peldaños, nada más que eso. Y a su vez, estos cabritos, estos jóvenes, también son peldaños de otros poderes más grandes, porque ya a mí no me van a decir que Gabriel Boric, el presidente de Chile, es un líder. No sé si ese tipo, yo no sé si él está claro lo que hace en su oficina, qué es lo que está haciendo en el país. Yo no sé si está claro, a mí no me atrevería a juzgarlo porque me da la impresión de que incluso no está en sus completos cabales. Entonces, si se le hiciera un análisis psiquiátrico, lo es muy probable que salga exento de responsabilidades, pero resulta que él no tiene la culpa de estar ahí. Esto yo siempre lo defino, mi querido coronel, con que todos se preguntan que ven una vaca arriba del techo, ¿qué hace la vaca arriba del techo? Y si la vaca no sabe que arriba del techo, yo estoy seguro que la vaca no se subió sola, la vaca la subieron, alguien la subió.
Los votantes la subieron. Ellos sabrán lo que hace la vaca arriba del techo, la vaca no tiene idea. Y acá ocurre igual el señor Petro, ¿cierto? Y todo eso, no pasan de ser meros peldaños a su vez para otros poderes más grandes, como el señor Soros, que tanto que hablan ahí del contubernio internacional, ¿cierto? Bueno, yo sí creo en estas estructuras internacionales a través de las Naciones Unidas, que se ha transformado en un brazo armado más muy poderoso de lo que son la tendencia de izquierda y otra que es más importante, que es la globalista también. Incluso los de izquierda pasaron a ser un instrumento del globalismo internacional. Entonces, estas cosas, hemos pagado las consecuencias nosotros, mi querido amigo, de no haber podido sacar este discurso antes que nos ganaran ellos el espacio, cuando ellos todavía estaban introduciendo su discurso doctrinario. Nuestros representantes, hubo muchos que lo hicimos presentes, sí, pero nuestros representantes no fueron capaces de levantar los argumentos que produjeran el contrapeso a estas cosas. Entonces permitieron que prácticamente la carrera la corrieran solos. Inundaron las universidades, inundaron los colegios, inundaron el servicio público. Todas las dependencias del servicio público hoy día están podridas en Chile. No hay ninguna que se salve, y eso, mire, se lo doy firmado aquí, se lo he firmado. Ninguna se salva. Todas las instituciones hay gente que está de una u otra manera influyendo para que ese servicio no esté haciendo su trabajo como corresponde. Hoy día estamos cayendo en una espiral definitiva ya de ataque a las instituciones, como Carabineros de Chile, ahora pescan a la PDI, que el director anterior también está procesado por corrupción, pero él, a ver, entendamos la cosa, si él solo como funcionario no hubiera logrado nada, nosotros que conocemos las estructuras, si no hay un poder civil que avale alguna intervención irregular de nuestros uniformados, ese uniformado no tiene posibilidades de hacer nada. ¿Se dan cuenta? Porque el mismo sistema cautela ciertas cosas, pero cuando es permeado con civiles entre medio ahí, empiezan a meter ciertas ideas y cosas. Aquí en Chile nos ocurrió. Entonces, comienzan a caer nuestra gente que en un momento fue buena, que tuvo mucha moral, pero que cayó en actos inmorales. Y hoy día se encuentran pagando las consecuencias. Los dos directores general de investigaciones ahí están presos. El que llega ahora, vamos a ver cuánto tiempo va a pasar antes que le pillen algo, Dios quiera que no. El general director de Carabineros, y ahí la diferencia, en la Policía Civil se llama director general, y en Carabineros de Chile, que es la institución jerarquizada, es general director. Pero el general director también va a ser procesado, formalizado ahora en el mes de mayo, y ya tiene fecha. Pero las situaciones son totalmente distintas, porque mientras el señor director general de investigaciones está sujeto a investigación, hoy día formalizado en prisión preventiva por actos que él cometió, al general director de Carabineros se le está formalizando por responsabilidad de mando, por cosas que hicieron subalternos del grado de cabo, de sargento, de suboficial, de teniente, capitán, mayor, comandante, coronel, general. Por esas cosas, por las cosas que ellos hicieron o pudieron haber hecho en su momento. ¿Y por qué? Porque a él lo responsabilizan por no haber cautelado el correcto ejercicio de la labor policial. Buscan la responsabilidad de mando. Pero yo digo, a ver, si nosotros buscamos la responsabilidad de mando, en todos los países las instituciones no se mandan solas. En Chile, la Policía Civil depende del Ministerio del Interior, igual que Carabineros de Chile. Están sujetos al Ministro del Interior. Entonces, bueno, veamos la responsabilidad de mando. Si está el general director de Carabineros, la responsabilidad también le debiera llegar al Ministro del Interior, que era el jefe directo del general director. ¿Y quién es el jefe? Entonces, sigamos para arriba. ¿Quién es el jefe del Ministro del Interior? El presidente de la República. Se dan cuenta que esta cosa no tiene lógica, por eso que la responsabilidad de mando hasta hace unos años atrás en Colombia no debe haber sido para nada diferente. La responsabilidad de mando tenía un tope, tenía un techo y hasta ahí llegaba la cosa. O sea, que se tenía que comprobar que el jefe hizo o no hizo tal cosa, que esa acción u omisión provocó que el subalterno metiera la pata en un hecho determinado. ¿Se dan cuenta? Pero resulta que acá vienen entonces lo que se ha denominado, y que usted bien decía ahí, acá se le llama la ficción jurídica.
cuando los jueces actúan en base a supuestos. Es que nosotros suponemos que él tuvo la intención, suponemos que pudo haber hecho otra cosa. Eso son ficciones. Y eso en los temas jurídicos no tiene ningún asidero, pero cuando estamos sometidos a una doctrina ideológica que maneja todos los estamentos, nadie entra a contradecirlo. Y ahí es donde estamos en problema nosotros, porque no se levanta el argumento que derribe eso, excepto en los programas como los nuestros, mi querido amigo, que nosotros sí nos atrevemos a decir en la televisión, en las radios, decir que acá los jueces están actuando, son prevaricadores, están actuando fuera de los márgenes y fuera de toda lógica también. Eso, desgraciadamente, es una realidad que va a costar erradicar porque no es fácil hacer aseo cuando la suciedad está tan pegada. Gracias, mi coronel. Gracias, mi capitán. Tiene la palabra mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. Muchas gracias, Freddy, por tan clara información sobre su país y sobre todo lo relacionado con el Poder Judicial. Quisiera hacerle una pregunta. ¿En Chile existe ley de seguridad y defensa nacional? Lo escucho. Sí, en general sí. El tema es que con el tiempo se ha venido cuestionando mucho eso, al punto que hoy día, mi estimado amigo, todo lo que es seguridad fue prácticamente destruido en cuanto al poder de la inteligencia. La seguridad tiene mucha base en lo que es la inteligencia. Y ocurre que con el transcurso de los años, la inteligencia que podrían tener siempre las instituciones más capaces son las uniformadas, las instituciones militares, ha sido destruido paulatinamente. Han demorado años, pero al final lograron destruirla. Y hoy día Chile está en una situación crítica porque prácticamente no tiene seguridad. Y la seguridad que se está viendo está en manos de unos burócratas civiles que casi todos son herederos de los terroristas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros. Fíjense ustedes que el primer director de Seguridad Nacional que hubo, Ani creo que se llamaba en ese tiempo, cuando asumió el gobierno civil, el primer director fue un señor de apellido Schilling, que había sido justamente uno de los terroristas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A ese punto se cayó de inmediato. Y eso fue permitido por gente también de derecha, que aceptaron todo eso. Entonces, hoy día, las capacidades que pudiéramos tener nosotros de respuesta hoy día, gracias a Dios, no hay ya, y digo gracias a Dios por varios factores, ya no hay tanto un conflicto entre pueblos, entre países, como lo conversamos en su momento. Recordarán ustedes cuando decía yo que hoy día el enemigo no es un soldado que viste un uniforme de otro país, con una bandera de otro país. No, no es un soldado que dispara un fusil y nos miramos así de lejos y nos disparamos con el fin de matarnos mutuamente. No, hoy día el enemigo está invadiendo a través de las fronteras que no tienen el freno adecuado. Y ese enemigo viene personificado en una mujer que trae de la mano a un niño y en los brazos a una guagua con un bolso a todo sol, cruzando el desierto, muerto de sed, de hambre, de frío, de todo. Y ahí no hay soldado que sirva. Ahí no hay tanques M-34, no hay F-16, no hay fragatas misileras que sirvan contra ese enemigo. Entonces hoy día es dable no cuestionarse la existencia de ejércitos fuertes en nuestros países, sino la eficiencia que tienen para controlar este tipo de enemigos. Y yo digo que ese enemigo, la izquierda dice, no, son migrantes. Sí, pero resulta que ellos vienen a invadir un país, ¿cierto? Al punto de que logran una influencia que logra cambiar las culturas, logra cambiar el sistema de vida de la sociedad esa. Y eso es una invasión. Cuando yo invado otro país es justamente para eso, para cambiar todo eso a lo que a mí me acomode, a lo que yo quiera. Y dentro de toda esa gente que vienen niños, ¿ya? Y vienen mujeres, pero también vienen delincuentes. Si ustedes saben, la migración de delincuentes que nos mandó Nicolás Maduro para acá, caminando, y cruzaron Colombia, cruzaron Ecuador, cruzaron Perú y llegaron a través de Bolivia también muchos, llegaron a nuestro país. Entonces, los conceptos de seguridad en nuestro país
los conceptos de orden en general están tan comprometidos, mi estimado amigo, como está en su país. Acá tenemos esa realidad también. Lo que sí, hay una cosa que yo tengo fe, igual que en Colombia, que las Fuerzas Armadas de ustedes, las nuestras, las policías, mientras sigan con esos procesos formadores del tipo jerarquizado, mientras cuiden que los instructores de los jóvenes, de las nuevas generaciones, sigan teniendo el concepto de doctrina institucional que realmente han tenido nuestros ejércitos durante toda su historia, se mantenga, entonces tenemos fe en que esos mismos muchachos en su momento podrán reaccionar como corresponde. Hoy día no es justo que ellos se vayan a inmolar prácticamente defendiendo a los ciudadanos, porque si los civiles no hacen su tarea con esto, mi querido amigo, que es un vulgar lápiz, si un civil no es capaz de usar esto para defenderse, no vengan a pedirle a un uniformado que venga a hacer uso de su arma de fuego. Eso no es correcto. Aquí tenemos que al menos hacer la tarea fácil, hacerla nosotros como civiles. Esa pelea sí hay que darla. Muchas gracias, mi capitán, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra para sus 2 minutos Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches, capitán Blanc. Me place saludarlo. Buenas noches. Igualmente. Felicitarlo por su intervención de esta noche. Yo, pues tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el papel del Poder Judicial en Chile tras los acontecimientos de los disturbios del 2019, que fue algo similar a los disturbios que hubo en Colombia en el año 2021? Bueno, acá en Colombia ya algunos miembros del grupo Primera Línea, que fue un grupo terrorista que generó estragos durante los paros del 2021, ya muchos han sido judicializados. Algunos jueces cometieron el error de obedecer al presidente Petro de indultarlos, pero otros que tuvieron el suficiente carácter dijeron: no, señor, el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo y usted no me va a mandar sobre mi autoridad, y se impusieron sobre el presidente Petro. ¿Qué pasó en Chile con todas estas bandas de vándalos, valga la redundancia, que hicieron estragos en Chile durante los disturbios del 2019? Muchas gracias. El tema es que acá ocurrió una cosa muy similar a lo que pasó en Colombia, mi estimado amigo. Acá, de alguna manera, se confabularon todos estos tipos para derivar todos estos procesos a determinados jueces. Incluso hay un juez Urrutia que él iba a buscar las causas y se las autoasignaba cuando el sistema propende a que sea por sorteo, que hay una causa X, entra a un sistema y como en una tómbola, pum, salió adjudicado a tal juez. Esta otro gira y cae la bolita en otro número. Eso es lo que propende el sistema. Pero acá hubo jueces como el señor Urrutia, un activista de izquierda comunista como él solo, que iba y se adjudicaba a él. Ahora está siendo cuestionado por eso, pero volvamos a eso. El hombre tomaba esas causas y cuando eran de la primera línea, no todos absueltos, falta de pruebas, no aceptaba ninguna prueba de que inculpara al tipo. Entonces hubo también conflicto entre los fiscales que pretendían sancionarlo y el juez y los jueces que los protegían a estos tipos. Entonces muchos de los gallos escaparon en esta cuestión de los delincuentes, pero hubo otros jueces que también se resistieron a este poder de imposición de la izquierda y, y fallaron contra los delincuentes. Los sancionaron, los condenaron, por lo menos los dejaron en prisión preventiva mientras durara la investigación. Y mientras tanto, ahí también andaban muchos fiscales de izquierda tratando de culpar a las policías, que ya vamos a entrar a eso, pero la cosa es que al final igual, todos estos tipos que quedaron presos, la gran mayoría después vino Gabriel Boric y los indultó a todos. Y más encima, a muchos de estos delincuentes les entregó pensión de gracia. Y pensión de gracia que algunos de ellos duplican y triplican las pensiones de las personas, la pensión mínima, la triplican. Entonces le están dando dinero a verdaderos delincuentes para que en el fondo no trabajen y lo único que hagan sea activismo político, violencia y de destrucción. Hubo jueces también como el señor Urrutia que tomaron casos en los cuales los que estaban siendo procesados, incluso por ficciones jurídicas, ¿ya? Los tomaron
y se los mandaron a esos jueces. Entonces ahí no hubo piedad y nosotros tenemos oficiales y personal que está preso hoy día en cárceles públicas por hechos que no están comprobados jurídicamente, sino que fue una apreciación del juez y un trabajo que hizo el fiscal, que acusó, ¿cierto?, levantando falsas pruebas, falsos testimonios y una montonera de cosas más, aberraciones jurídicas que nadie las aceptaría, pero como estas cosas, como decía yo, ellos tienen el poder de hacerlo, entonces también nuestros cabros, nuestros muchachos pagaron las consecuencias de esto. Y hoy día hay muchos que todavía están siendo juzgados por estas cosas, incluso aquellos que a algún nivel de la corte, que ha habido apelaciones, han dicho no, definitivamente no puede ser porque no hay antecedentes, así que se termina el caso. Y aparece una fiscal como la Jimena Chong, que es una comunista acérrima, enferma de comunista, pero como es fiscal con el señor Armendariz, que está casado con otra chica que trabaja en el poder en una de las instituciones públicas, que también es militante de un partido comunista acá, pero, o sea, todo esto está enlazado con una obsesión, pero enfermiza contra las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo a esto le llamo, me recuerdo siempre de la canción, nada de esto fue un error, nada es un error. Ellos lo que pretenden con esto, estimados amigos, es justamente cohibir el accionar de nuestros muchachos, pero afectándolos, digamos, con sanciones extremadamente graves, cosas que nunca se ve en otro lado. O sea, ni a un asesino se le sanciona con las penas que se le están aplicando a nuestros funcionarios ahí que se vieron envueltos en tonteras harto menores, aquellos que estuvieron envueltos en algo, pero muy menores. Imagínense ustedes, les voy a contar el caso de una subteniente que el fiscal le estaba pidiendo 24 años de cárcel. Miren, 24 años de cárcel. Yo no sé en Colombia qué delitos se castigan con 24 años de cárcel, pero ¿cuál era el motivo? Haber violado los derechos humanos de unos delincuentes que estaban detenidos en el vehículo policial. ¿Por qué? Porque los funcionarios obligaron a los detenidos a cantar la canción nacional. Por haberlos obligado a cantar la canción nacional, 24 años de cárcel pidiéndole castigo a una subteniente, a una chica que mide 1,60 m y que pesa menos que mi dedo chico. A ella la acusaron de violar los derechos humanos de los delincuentes. Entonces, esas aberraciones, gracias a Dios, así también hemos tenido otros, como decía Eduardo, hemos tenido otros que han actuado bien y se han enfrentado a estos poderes, pero esos casos no son lo suficientemente expuestos mediáticamente como para levantar al pueblo con fuerza en esto, sino que siempre aparecen las mayores sanciones. ¿Por qué? Porque la intención es inhibitoria. ¿De quién? Del resto de los integrantes de las policías, de las Fuerzas Armadas, y precaver que ellos no vuelvan a actuar con la misma, con los principios férreos, sino que por último acepten la cuestión y los dejen pasar y hagan la vista gorda, miren para otro lado, se hagan los lesos, no vayan nomás. Pero estamos dando la pelea, hemos defendido a nuestros muchachos con todo y bueno, como te decía, también tenemos esa situación bien compleja acá y muchos de nuestros muchachos desgraciadamente no los hemos podido salvar y están pagando todas estas cosas aberrantes que se le ocurren a esos jueces totalmente politizados. Gracias, capitán, muy amable. Bueno, mi capitán, tenemos unas intervenciones en el Face de mi mayor Mendoza. Dice, en Colombia la justicia es identificada como carteles de la toga. Si los delitos dejan de ser delitos, dejan de ser delincuentes. Son palabras de Petro. Se están programando reformas a la justicia, fiscalía, procuraduría, donde solo intervendrán mamertos. La unidad e impunidad de los narcoterroristas está protegida por un brazo jurídico llamado la JEP, Justicia Especial para la Paz. Desde 1970 penetraron las facultades de licenciatura, FECODE, filosofía, ideólogos y derecho, carteles de la toga. Las Cortes avalaron el rompimiento del plebiscito que el pueblo votó no con el fast track. Piñera y Duque permitieron la destrucción de Chile y Colombia por la izquierda,
bajo supuesta protesta pacífica. Petro ordenó la destrucción total de los organismos de inteligencia y contrainteligencia estatales y de la fuerza pública. Petro cuenta con un brazo legislativo que votó favorablemente la moción de censura contra ministros de Defensa y Salud. Los mamertos siempre responderán con ofensas o con victimarse. Vamos a darle la palabra entonces a mi capitán, a mi coronel Fuentes. Por favor, Mi coronel adelante. Alarcón, discúlpeme, me permito recordarle que hay una diferencia horaria de 2 horas con Chile y que no queremos abusar. No te preocupes, Rosita, gracias. Está todo bien. Por lo general termino mucho más tarde, así que todo bien, muchas gracias. No se preocupe, Rosita. Muy buenas noches para todos, para la sala. Mi capitán Freddy, un saludo muy especial de reconocimiento Mío. ante su exposición. Bueno, veo que en el Cono Sur no somos los únicos que estamos pasando por una situación bien complicada de este comunismo, acompañada de socialismo y engañados por un capitalismo. Es claramente, y se nota de que pues toda esta situación que estamos pasando algunos países, entre ellos el hermano país chileno, pues podemos hallar, y acá viene la pregunta, una gran responsabilidad política de Estado de los antecesores para haber llegado a este punto en Chile. Gracias, mi capitán. Sí, absolutamente. Como bien decía ahí acá, Piñera por el lado nuestro y Duque por el lado de ustedes. Y acá estos tipos, como decía con el ejemplo de la vaca arriba del techo, esto es así, alguien los puso ahí. Y obviamente que ellos tienen una responsabilidad tremenda en estas cosas, porque no tuvieron de partida, y perdonando la expresión, no tuvieron los cojones de frenar el totalitarismo. Ellos hicieron parte de esto. Piñera acá en Chile permitió que los delincuentes, la primera línea, atacara a nuestras Fuerzas Armadas, nuestras policías, con todo. Y él no salió a defenderlos. Cuando Carabineros defendió la Moneda, los delincuentes estaban a 15 minutos de ingresar, 15 minutos. Y me van a creer ustedes que Carabineros ya no le quedaban gases lacrimógenos, no le quedaban balines de goma, no le quedaba nada. Esa fue la situación acá para uno de los días posteriores al 18 de octubre. Carabineros aguantó. ¿Saben cómo se defendió la Moneda? ¿Saben cómo se defendió la Moneda? ¿Cómo se evitó que se tomaran el Palacio y el gobierno todos estos descerebrados? Con la caballería, a la antigua. Había una unidad montada con caballos, sí, que estaba en los alrededores y ellos frenaron a todos estos atacantes. De no haber estado los caballos de por medio, cae la Moneda. Y eso con el gentil auspicio del señor Piñera, como allá en Colombia, lo hizo el señor Duque, traicionando a los que votaron por ellos, traicionando todo lo que uno esperaba en lo valórico, en los principios. Entonces nosotros caímos en las manos de aquellos que nosotros mismos llevamos. Nos cayó la vaca encima desde el techo. Y aquí estamos, hoy día pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque durante años, y aquí vamos, en todo caso con buena intención, a ver, digo un coscorrón para todos nosotros, porque a todos nos cabe esto. Nosotros como uniformados siempre fuimos reacios a participar de la política. No, nosotros somos apolíticos. No nos metemos en política. A ver, perdón, una cosa es ser activista político y otro tener una opinión. Después que ya nos retiramos de las instituciones, nosotros perfectamente pasamos a ser un elemento más del mundo civil. Y nosotros debemos intervenir. ¿Por qué? Porque somos nosotros los resabios, las reservas morales de nuestros países. ¿Se dan cuenta? Somos nosotros los que podemos hablarle a la juventud de las cosas que no les enseñaron en el colegio, de las cosas que los padres de hoy día, como son hijos también de este octubrismo que le llamamos acá el 18 de octubre y lo que pasó en Colombia igual,
estos cabros son hijos de todo eso. ¿Qué le van a enseñar a sus hijos? Ellos le enseñan la inmediatez nomás, nada más. A satisfacer sus necesidades inmediatas y chao. Ellos se conforman con el pan nuestro de cada día. Y cuando egresan y tienen un título, si es que logran un título, lo que quieren al tiro, tener su auto propio y tener todo propio y al tiro, no conocen el concepto del esfuerzo. Entonces nosotros tomamos una posición muy cómoda acá en Chile, disfrutando del estado de bienestar que había, pero al final vimos que tuvimos que meternos también en la mocha, y hoy día tenemos parlamentarios nuestros que son ex uniformados, tenemos autoridades en el país elegidos democráticamente que son ex uniformados, y en esta etapa hay muchos más ex uniformados que ya también dieron el paso de involucrarse en política, porque nosotros tenemos una cosa que estos otros tipos no tienen, y eso es lo que nos hace fuerte. Esta capacidad de conversar aquí, de generar una pregunta bajo el sentido común, de generar un discurso con argumento, de generar un debate donde no caigamos en ataques personales, nada, sino que analizamos el contexto, vemos el contexto y buscamos la salida a una situación crítica, como en los mejores tiempos de los estudios de los juegos de guerra, si no hay otra cosa. Pero esa capacidad de análisis es la fortaleza nuestra, pero no sirve de nada si nosotros no somos capaces de transmitirla a las generaciones que hoy día están ávidas de escuchar algo. Yo les voy a contar una cosa que es esperanzadora. Acá miren lo que hemos llegado a medir con un amigo mío, Mario Ríos Santander, que es un ex parlamentario que al final salió del mundo político justamente porque no aceptó más la suciedad que se estaba dando incluso dentro de su propio partido. Y hicimos un estudio, una observación muy sencilla, pero estaba enfocada. Y nos dimos cuenta de que en estos tiempos ahora está llegando mucha más juventud a los templos evangélicos, católicos. Está llegando mucho más juventud que en los tiempos del 18 de octubre y previos al 18 de octubre del año 2019. Y eso es bueno. Eso es bueno porque indica que la juventud de a poco comienza a masificarse justamente en la búsqueda de las tres cosas que digo yo que son los pilares que forman la sociedad y de los hombres buenos, que son la verdad, la bondad y la belleza. Son tres cosas que como seres humanos nosotros no podemos descartar, estimados. Tenemos que dar la pelea en eso. Tenemos que darla. Nosotros somos la moral. Tenemos la verdad en nuestras palabras. La verdad es nuestra palabra. La bondad va en el corazón. Tenemos que hacer las cosas a corazón. Y la belleza en nuestros actos. Mientras nosotros trabajemos así, vamos a ser muy interesantes para los jóvenes, porque los jóvenes lo único que ven hoy día es conflicto. Cuando nosotros le damos un discurso sólido, un discurso moral, un discurso que los deja pensando, que los llama a un mundo distinto de lo que están viendo hoy día de violencia, los muchachos paran las orejas, se los doy firmado esa cosa, paran las orejas y se interesan en eso. Así es que eso del coscorrón que decía yo, porque son las tareas que nos corresponden a nosotros. Yo sé que las pensiones nos permiten irnos a los cuarteles de invierno, disfrutar de los nietos, disfrutar de un paseo a la playa, sentarse a tomar un café, no sé, pues cada uno con sus cosas. Tenemos la posibilidad de disfrutar de cosas que la gran mayoría de nuestra sociedad no puede. Y como ellos no pueden, nosotros tenemos que ayudar a solucionar el problema, porque nosotros sí podemos. No es justo que nosotros, después de una vida, de haber estado entregados en alma y cuerpo al servicio público, después nos retiremos a disfrutar a lo mejor merecido descanso, pero la pelea no ha terminado, pues amigos míos. Hoy día hay otro tipo de enemigos, ya a lo mejor usted, como les digo, ya no va a salir con un fusil a defender su país, pero sí tiene que defender su pueblo con esto. Esto, fíjense, es más peligroso que un arma, porque esto sí derriba gobiernos. Cuando me junto con uno, con otro, con esto derribamos un mal gobierno. Es así de sencillo. Ya, pues llevémoslo a las calles, llevémoslo a la sociedad, llevémoslo a las radios. No entremos en conflictos baratos ni sucios de una dialéctica tóxica y agresiva. Nosotros tenemos que estar preparados para llegar a la gente con esas tres cosas: la verdad, la belleza y la bondad. Son tres cosas bien sencillas. ¿Se dan cuenta? Así es que
Bueno, la invitación queda, fíjense aquí en Colombia, y voy a aprovechar el minuto, Rosita, estimados amigos, no extenderme tanto también. Desde Colombia me han llamado la senadora Diana Perafán, y me pidió que coordináramos un discurso libertario a nivel de América. Tenemos muchos contactos nosotros por el trabajo que hemos desarrollado en el Foro de Chillán, que Rosita y mi querido amigo Luis Villamarín todos los años participa con nosotros. Sí, yo encuentro que, como dicen en la iglesia de los puritas, es justo y necesario que vamos uniendo las fuerzas, vamos hablando fuerte y claro. No tenemos para qué caer en la chabacanería de agredir verbalmente a alguien. No, contemos la verdad y hagámoslo de una manera bondadosa de nuestro corazón y en forma bella, transmitiendo las cosas hacia las generaciones que vienen. Si nosotros no levantamos las murallas en defensa de la sociedad, difícilmente estas generaciones que no tuvieron la formación nuestra van a tener las herramientas siquiera para poder hacerlo. Ahí, Rosita, quedamos con la tarea de generar esta reunión libertaria, formar el grupo al cual me gustaría invitarlos a ustedes también, porque necesitamos todas las fuerzas. Nadie va a sobrar en esta pelea que se viene por delante. Muchas gracias, mi capitán. Nos queda una sola mano levantada, que es la de mi coronel Pachón. Vamos a escucharlo a ver si tiene sus 2 minutos, por favor. Buenas noches, señor capitán Freddy. Muchas gracias por la claridad de la información respecto a su Buenas país. noches. Pues una radiografía también aquí de nuestro país, similar a la de ustedes, pero sin embargo yo considero de que el volumen de delincuencia aquí en Colombia tiene desbordada totalmente a la justicia, porque tanto los fiscales como los jueces no tienen la capacidad necesaria para atender todos los casos que llegan a su conocimiento en el debido tiempo, y se presenta el fenómeno de la prescripción de los hechos que deben investigar y la libertad de las personas que no fueron juzgadas a su debido tiempo. Sumándose a eso, tenemos el problema de que desde el año 1998 la Corte Constitucional colombiana declaró un estado inconstitucional del manejo carcelario por la cantidad de detenidos sin las mínimas condiciones humanas y con un sindicato de el IMPEC, que es la unidad que presta el servicio de seguridad a las cárceles, abultado. Y como se presenta en todas partes, yo creo que cuando la fuerza pública, los jueces, los investigadores se unen o viven investigando casos de hechos delictivos, a rato se les prende la manera de delinquir. Entonces es una cuestión bien complicada. Simplemente quería preguntarle qué tan robusta es la justicia frente al volumen de delincuencia y el aspecto de cárceles. Gracias, señor capitán Freddy. A usted, mi querido amigo. Bueno, vamos con un caso que ocurrió acá respecto de la prolongación de las investigaciones, un punto que llega a ser casi ridículo. Yo les voy a contar que hubo un caso acá, Lavallato, en que hubo conexiones con Brasil, venían dineros desde Brasil de una empresa, Odebrecht creo que era, en el cual esa empresa se preocupó de financiar las campañas políticas de dos personas acá en mi país. Señor Longueira, que era un alto dirigente de la derecha chilena, y Carlos Enríquez Ominami, que es hijo de un terrorista muerto en los tiempos del gobierno militar en un enfrentamiento cuando era un asaltante de banco, que hoy día lo idolatran como al psicópata de Che Guevara, de Ernesto Guevara. Acá también lo idolatran. Entonces, entre esta gente no hay muchos parámetros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Miren, estos caballeros, Longueira y Ominami,
¿ya? Llevan 9 años la investigación. Yo les voy a contextualizar hasta dónde llega lo ridículo esto, de tratar de hacer corto. A ver, lo que le transfirieron a esta gente, más o menos sumaba alrededor de $400.000. Miren ustedes, $400.000. Ya pongámosle que fue mitad y mitad. Y resulta que por $400.000 de una empresa privada para financiar la política, que supuestamente no debía haber financiamiento legal, pero ¿a dónde voy con el punto ese? Que venía del mundo privado, que ni siquiera eran fondos del Estado, ¿me entiendes? O sea, no se dañó el patrimonio, los tributos de los ciudadanos, no se echó mano a eso, no se robaron fondos públicos, sino que llegó de un privado que les tiró esos dineros ahí para sus campañas. Y ocurre que la Fiscalía lleva 9 años investigando esto. Y según lo que la misma Fiscalía dice, puede demorar ahora el proceso unos 2 años más, 3 años más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eduardo, perdón, estaba... Bueno, entonces... Pachón, Nicolás Pachón. Sí, no, es que Eduardo estaba haciendo un gesto y me pareció que quería hablar. Bueno, y el punto es que si ustedes sacan la cuenta, $400.000, si ustedes sacan la cuenta, los 9 años que lleva investigando el Ministerio Público, más los 2, 3 años más que faltan, ya van a llegar a los 12 años de investigación. Yo les invito a ustedes a hacer un cálculo de cuánto es el costo de la investigación, con toda la gente, considerando un juez, considerando un fiscal, un ayudante del fiscal, el ayudante del ayudante, un chofer, las policías que han investigado todo el sistema, la energía eléctrica, la calefacción, el aire acondicionado, el papel que se han tomado para dejar por escrito todas estas cosas. ¿Se atreven ustedes a hacer un cálculo realmente del monto que el Estado ha gastado en esta investigación que ya lleva 9 años y que a esta altura ya está prescrita? Está prescrita. Entonces, al final, cuando salen, sí son culpables, pero como está prescrita, para la casa. Y se acabó. Ni siquiera le van a tirar un coscorrón o los van a castigar con una Ave María y 3 Padres Nuestros. Ni siquiera eso. Se van a ir para la casa. Entonces, a ese nivel también hemos llegado acá con este Poder Judicial, con este Ministerio Público que dilata todo cuando le conviene y cuando no le conviene, entonces en 2 horas toman resoluciones. En 2 horas así, ¡pah! ¿Me entiendes? Cambian lo que quieren. Eso es la ideología dentro del sistema judicial y es lo que está vigente hoy día. Y respecto al tema carcelario, mi estimado amigo, también nosotros tenemos una institución que se llama Gendarmería de Chile, que también está basada en una formación de carácter militar, pero sí tienen sindicatos ellos. Y son muchos sindicatos, también divididos. Algunos más activos que otros, pero la mayoría de ellos son bien aterrizados. En ese sentido, yo debo reconocerlo. La gran mayoría de los funcionarios de Gendarmería son buenos funcionarios, pero también hay otros que han caído en esto por amenazas o por necesidades o por conveniencia o por falta de valores, nomás sencillamente por eso han caído también en un apoyo al delincuente o al narcotraficante, hasta el punto de que uno de los jueces el otro día, miren las contradicciones, o sea, van los mismos gendarmes, algunos le ingresan droga, le ingresan teléfonos a los delincuentes, a los recintos penitenciarios, y por otro lado, cuando los pillan, claro, los sancionan, los dan de baja. Pero por otro lado llega un señor juez y le autoriza, por ejemplo, a un miembro del Tren de Aragua, le autoriza a tener videoconferencias con un teléfono con otros delincuentes de otros penales. Eso estaba ordenando el juez, que respetando los derechos del interno, entonces el interno tenía derecho a tomar un teléfono celular y establecer una conexión, ¿ya? Una videollamada, una videoconferencia con otros delincuentes. Y es más, y aquí siéntense, porque esto es para la risa, además autorizó que sacaran a la pareja de ese terrorista, de ese narcotraficante, que está preso en una cárcel que se denomina de alta seguridad. También ordenó ese juez que se trasladara a otra interna de una cárcel de mujeres, pareja de este narcotraficante, la trasladaran para que pudieran tener sexo, en la cárcel, y supervisado por el sistema penitenciario. O sea, el sistema debía precaver y garantizar
que el objetivo sea cumplido. O sea, prácticamente toman nota que los tipos realmente tuvieron sexo dentro de la cárcel. Gracias a Dios, Gendarmería reaccionó, se opuso a todo esto, y la Corte reaccionó ante esa aberración y dejó sin efecto el asunto. Y ahora el señor juez Urrutia se está enfrentando también a una investigación por todos estos actos aberrantes que estaba tomando él como juez. Pero por otro lado tenemos el hecho de que, claro, lo están cuestionando, lo están juzgando, pero vamos a ver cuánto se demoran. Pues si van a demorar 10, 15 años más, lo más probable es que el hombre ya esté fuera del sistema, no esté trabajando en otro lado, se haya ido, pero por último ya no va a ser lo mismo que la sanción de inmediata, porque de aquí a 15 años el hombre va a seguir actuando en la impunidad, que era lo que hablábamos desde un principio. Entonces, si no hay consecuencias inmediatas de los actos, la impunidad queda ahí establecida y seguimos haciendo cosas aberrantes. Esa es la situación de nuestro sistema carcelario y yo confío en él, mi querido amigo, confío en el sistema carcelario, que todavía hay mucho rescatable en él y que en el momento de los que hubo ahí van a ayudar a que esta cosa se haga como corresponde. A mí en lo personal les digo que las cárceles aquí están abarrotadas de presos, me importa un reverendo pucho. Si el juez viene y dice, oye, pero es que no cabe mal la cuestión, me importa un cohete, dormirán unos arriba de otros no me interesa, no es problema mío. Mi preocupación es la persona buena, la que está trabajando afuera, la que está produciendo. Con sus impuestos está generando los $1000 que cuesta cada preso detenido. Ese que está trabajando es el que me interesa, el que está generando los impuestos para mantener a ese pelafustán dentro de la cárcel, pero que duerman uno encima de otro, eso no me preocupa. Que sueñen lo mismo si se les para la cola, el problema de ellos no es mío. Muchas gracias, mi capitán. Gracias. Mi mayor Mendoza. Sus 2 minutos, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Mi capitán, ¿qué opina sobre la orden o consigna de Noboa en el Ecuador de conceder el uso legítimo de las armas por la fuerza pública ante los subversivos sin ser judicializados? Yo lo encuentro genial y de un valor extraordinario, porque él sabe que el tiempo puede dar muchas vueltas y a la larga verse él cuestionado ante justicia internacional. ¿Quién sabe? Si estos tipos se las buscan y con toda esta situación de Naciones Unidas que está diseñado hoy día el sistema para proteger a delincuentes, narcoterroristas, globalistas, grandes empresarios que tienen sus intereses metidos, pero hasta los codos, las manos en esto, es muy probable que el presidente a la larga pudiera tener consecuencias. Por eso yo encuentro de un valor extraordinario. Pero si nadie tiene ese valor, mi querido amigo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? No, no, pues son hombres como él los que cambian la historia. Como dijo Aquiles en la famosa película Troya al niño, ¿cierto? Por eso tu nombre será olvidado y el mío no. Son esos hombres los que permanecen en la memoria de la gente. Noboa, Bukele, Milei se atrevieron, dieron la pelea, ahí la están dando, ¿se da cuenta? Yo encuentro, pero extraordinario, ¿por qué? Porque las fuerzas policiales, las fuerzas de ejército, no son fuerzas que hayan sido diseñadas para hacer el mal, sino que sí para enfrentar el mal o enfrentar un enemigo, pero en base a valores y a doctrinas y a procedimientos, protocolos, que está de todo claro. Acá en nuestro país eso se ha tergiversado tanto que hoy día las Fuerzas Armadas y la policía ya casi no quieren salir a la calle porque justamente no existe ese respaldo. Acá, fíjense, hace más de un año que conversamos hace un tiempo atrás de lo que eran las leyes RUF. No sé si se acuerdan algunos que estuvieron en esa oportunidad, cuando hablamos de la ley RUF, las reglas del uso de la fuerza para las policías, para las Fuerzas Armadas. Y resulta que hoy día, fíjense, todavía, después de todo este tiempo, eso fue el año pasado, más o menos por esta fecha, que mataron a 3, 4 carabineros, pero así en 2 semanas. Entonces todo el mundo escandalizado y las reglas del uso de la fuerza para que pudieran actuar. Todavía el Congreso no la aprueba. Todavía no la aprueba. ¿Y saben qué es lo que puso ahora? Como volvimos con el tema de las normas, de la tarea que hay que hacer para seguridad, porque estaba quedando la escoba en todos lados con el asesinato del teniente Ojeda, del venezolano, que lo mataron, no tengo ninguna duda, agentes del gobierno venezolano. Y ocurre que vuelve al Congreso la urgencia, pero ahora el gobierno, ¿qué es lo que mete en la regla del uso de la fuerza? Como a sus socios, a
amigotes del narcoterrorismo y a los delincuentes terroristas, no les conviene, como está escrita esa norma, como está propuesta al Congreso, entonces ahora metieron, mire la brutalidad, que el funcionario antes de reaccionar tiene que estar seguro de que va a tener que aplicar una fuerza distinta si el hombre es integrante de alguna de las minorías LGTB, si el tipo es menor de edad, si el tipo es mapuche, o si es aymara, o si es diaguita, o si es, no sé, inca o maya, no sé, pero va a tener, hay como 10 cosas que el funcionario debiera ver antes de reaccionar. Entonces, yo digo, bueno, pero si el encapuchado anda encapuchado, ¿cómo voy a saber yo si es él, ella o es eso? Porque hoy día hay tendencias de género que ni siquiera se consideran un él o ella, sino que se consideran eso, se creen mesa. Si llega tanto la brutalidad, se creen mesa, se creen perro. Y para ellos es un derecho y hay que comprarle comida de perro ahí. ¿Ah? Esa no se la comen, sí, porque quieren cositas ricas nomás. Entonces, a ese punto hemos llegado acá con las barbaridades esta de la regla del uso de la fuerza y en lo que decía de Noboa respaldando sus Fuerzas Armadas y policiales, eso es lo que se necesita, así como lo hizo Bukele. Bukele en 2 años ordenó su país. Milei ya en Rosario está marcando la pauta. Y eso lo va a llevar a que lo que haga en Rosario va a ser la muestra de lo que es capaz de hacer en otras provincias. Así que si los tipos no se ponen las pilas y se ordenan, ya saben lo que les espera. Pero ya las policías y las Fuerzas Armadas están actuando. ¿Por qué? Porque Milei también los empoderó. La ministra Bullrich está haciendo un muy buen trabajo ahí, a pesar de todas las cortapisas que le ponen en su Congreso. Acá el Congreso argentino no es peor que el nuestro. Nuestro Congreso es un desastre y no tengo ninguna duda yo de que en Colombia andan por ahí nomás con la calidad de parlamentarios que tenemos, desgraciadamente. Pero como ciudadanos tenemos algo que hacer todavía. Muy bien Noboa, muy bien Bukele, muy bien Milei. Y a todo esto hablando de presidentes, cortito. Ahí está la justicia. Hablamos también del caso de Castillo en unos programas atrás, Castillo y Dina Boluarte. Ahí está la justicia peruana a punto de procesar a Dina Boluarte. Yo lo dije cuando asumió. Ponen a Dina Boluarte, ¿por qué? Porque es herencia de Castillo. A Castillo lo pusieron porque era el más tonto del arco, nomás, lo pusieron ahí. Y era fácil de derribar. Y pusieron a Dina Boluarte como la gran solución, pero Dina Boluarte tenía tantos conflictos con la justicia como los tenía Pedro Castillo. Y ahí estamos. Ven ustedes, Perú, a pesar de todo su potencial y cosas, no deja de tener problemas también. ¿Pero por qué? Porque hay una vaca arriba del techo, pues, estimados amigos. Alguien la puso ahí. Hay que bajarla. Pues mi capitán, el tiempo se ha agotado. Muy seguramente han quedado algunas preguntas en el tintero, pero el tiempo es nuestro principal enemigo en estas conferencias tan excelentes, tan ilustrativas, donde estamos demostrando, y usted nos ha demostrado con su conversatorio, que lo que sucedió y está sucediendo en Chile es lo mismo que nos va a pasar aquí a nosotros si no nos ponemos las pilas. Yes. Mi capitán, muchas gracias y vamos a darle la palabra entonces a nuestro presidente de la Fundación, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel, muy amable. Como siempre, excelente su exposición, Freddy, muy clara, muy concreta, Gracias. muy nacida del alma de una persona que representa ya en la reserva a sus Fuerzas Armadas chilenas y que tiene unos conceptos que son plenamente compartidos por nosotros como miembros que fuimos también de instituciones armadas o como ciudadanos convencidos que se necesita ley y orden, se necesita organización social, que se necesita institucionalidad, sobre todo formar buenos ciudadanos desde la más tierna edad para que no tengamos después que castigar en el futuro a los hombres que delinquen o que vulneran los códigos sociales y los códigos penales y los códigos morales. Usted hizo, como le han dicho ya varias personas, una
cantidad de similitudes de lo que se trata de un proceso. Y si lo miramos desde una óptica analítica, pues es que esa gente está haciendo lo que le toca hacer, porque ese es su programa, esa es su orientación, eso es ese es su fin, su método. Entonces, si no los conocemos, si no los investigamos, si no los analizamos, si no compartimos este conocimiento y si no invitamos a la ciudadanía a actuar en consecuencia, a defenderlo, pues entonces nosotros también somos parte de ese proceso y los estamos favoreciendo. Entonces, quiere decir que el reto es similar aquí y allá y en otros países del continente, porque están atacando directamente nuestros valores, nuestra fundamentación cultural, nuestra raigambre ideológica y nuestras esperanzas de patria, de países, de continente. Y eso tenemos que identificarlo, multiplicarlo y ponerlo en práctica como un solo bastión de defensa. En segunda medida, pues para que eso ocurra, se necesita algo muy claro que usted lo reiteró de distintas maneras, es compromiso y militancia, es no esperar que otros hagan lo que hay que hacer, hay que o criticar todo pero no proponer nada, y sobre todo tener la solvencia moral de defender lo que nos corresponde. Aquí hubo ayer, anteayer, en estos días mejor, una moción de censura que se le promovió en el Congreso de la República al ministro de Defensa por su ineptitud, por los errores que ha cometido. Y de manera increíble, uno de los que le dio salvamento de voto fue un miembro de las reservas, que es senador de la República por el departamento de Arauca y que es miembro de la Policía Nacional. Disculpas mil, que es que él tiene un proyecto de veteranos, que no sé qué, pero eso es falta de militancia, de compromisos, y quiere decir que quien entre a la política, y como lo hemos venido promoviendo nosotros desde esta instancia, pues tiene que ser absolutamente transparente y saber dónde está parado y cuál es el lado que debe defender. Pero si ya está haciendo todo ese tipo de marrullas, imagínenselo más adelante cuando ya tenga 4 o 5 periodos como senador, lo que puede hacer. En tercera medida, se nota que la intención de esta gente de la izquierda es malévola por naturaleza, son perversos por naturaleza, es desinstitucionalizar todo lo institucionalizado. Pero hay una sola entidad a la que le corresponde fortalecer las instituciones, que es a los partidos políticos. Y eso nos preocupa mucho, Freddy, porque en Colombia tenemos 37 a falta de uno. 37, oiga bien. Y ninguno en este momento le hace ningún contrapeso al presidente. Hay unos que dicen que son de oposición y dispersan, pero pasa como el senador que tiene la oportunidad de actuar y no actúa. Y el partido al que pertenece le tolera porque otros 2 de 6 que tenían que votar esa ponencia también votaron que se abstenían. Entonces uno dice, ¿dónde está la disciplina de partido? ¿Dónde está la ideología? ¿Dónde está la convicción? No existe. En cuarta medida, si el problema es internacional, la solución debe ser internacional. Entonces, la idea que ustedes vienen manejando desde hace rato con el Foro de Chillán, hay que seguirla trabajando, porque es que estos bandidos sí hacen el Foro de Sao Paulo y la Comunidad de Puebla y la Organización de Mujeres Continentales y la Coordinadora Continental Bolivariana y el ALCA bueno, se inventan lo que sea y lo mueven. Y nosotros esperando a que caiga maná del cielo o que otro venga a hacer. Y al que intenta hacer algo, la crítica por delante y lo saberlo todos, que por qué no me consultó, que por qué no me dijo, que es que yo, que sé que. Entonces todo eso es lo que nos falta a nosotros, formar más conceptos. Y estas conferencias, gracias a nuestros participantes, tienen ese propósito. Y finalmente es que la enorme responsabilidad de los partidos políticos depende de cada quien. Entonces, si un partido político falla, es porque está fallando también la militancia. Si el senador o los senadores a última hora, teniendo el ala que representa supuestamente la derecha, se hacen los locos y no votan una ponencia y dejan su voto de salvamento, quiere decir que la militancia del partido está fallando porque no es capaz de también reclamarles y pararlos en seco y cuestionarlos como se cuestiona al señor Petro. Cuando usted hace todas esas analogías entre Boric y Petro, pues es que son cortados por la misma tijera, además rodeados por una cantidad de gente que uno no entiende cómo llegan a esos cargos, porque no tienen la menor idea
de lo que toca hacer, pero sí tienen la habilidad para torcerle el cogote a la institucionalidad y sostenerse con argucias y con trapisondas y con suciedades. Usted nos contó un montón de hechos y nosotros también le podríamos contar otro montón que son muy similares o que por lo menos se articulan. Y les resumo uno solo. Una señora que tenía un altísimo cargo en la presidencia salió salpicada porque un senador o un embajador mejor, al que no le dieron lo que quería, se enfureció y salió ante los medios y contó cosas gravísimas. Entonces no le quedaba nada al señor Petro sino retirarla. La retiró y a los 2 meses la nombró en otro cargo y otros 2 meses después la volvió a poner en el mismo cargo, o sea, se burló del país. Entonces quiere decir que la militancia de la izquierda, usted mismo lo describió, ven la vaca en el techo, pero no entienden que alguien la puso allá, está en lo mismo de equivocada y muchas personas que no son ni comunistas ni creen en eso, pero van como borregos y terminan caídos allá porque no hay quien los oriente. El problema es de los partidos, es de ideología. A todos ustedes, muchísimas gracias nuevamente a usted, Freddy, siempre estos espacios abiertos para que nos ayude a aclarar lo que ocurre en su país y lo podamos cotejar con el nuestro. Y desde luego la tarea tenemos que hacerla de formar ese movimiento continental de ideas, no de que somos la verdadera derecha salvadores del continente, sino de personas que creemos que el país y el continente en cada caso merecen un destino distinto. Mil gracias de nuevo, Freddy. Es un poco tarde para usted. Me imagino que tiene que ver el último noticiero de la noche porque se perdió el de las 7 de la noche. Y aquí estamos siempre prestos a recibirlo con el mayor aprecio y con la atención siempre puesta en que seamos mejores ciudadanos de cada uno de nuestros países. Que Dios nos bendiga e ilumine a Chile, e ilumine a Colombia y al resto del continente. Y usted diga, Luis, muchas gracias, Rosita, a todos los que nos acompañaron hoy día también. Y fuerza nomás, mira, esta reunión que queremos coordinar con Diana Perafán está programada también en forma presencial acá en nuestro país, si Dios quiere, en Santiago. Así que estamos viendo la fecha en un par de meses más. Si alguien se quiere integrar a eso, bueno, ya les avisaremos. Así que muchas gracias por el programa, por haberme invitado, Rosita, Luis. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Que tengan una bonita noche. Gracias. Buenas noches, Freddy. Descansen.